El amanecer en el Kalahari revela un paisaje árido e inhóspito, donde la vida persiste en medio de la escasez. Este no es un desierto común. Recibe lluvias estacionales y alberga una sorprendente diversidad de especies adaptadas a condiciones extremas, lo que lo convierte en una de las regiones semiáridas con mayor biodiversidad del planeta. Una tierra gigante y silenciosa, con más de 930.000 kilómetros cuadrados de extensión, formando la mayor franja continua de arena en el mundo. Es un ambiente extremo, donde la lucha por la supervivencia es diaria. Ubicado en el sur de África, se extiende por países como Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Árboles dispersos, pastos resistentes y arbustos retorcidos salpican el paisaje, creando refugios para una fauna rica y variada. En este ecosistema, la supervivencia es un ejercicio constante de adaptación. Antílopes veloces cruzan la arena junto a imponentes elefantes, mientras depredadores como guepardos y leones acechan con paciencia. Todo está calculado, cada movimiento cuenta, y hasta el silencio parece formar parte de la coreografía de la vida. En el Kalahari, cada gota de agua es un verdadero tesoro, rara, preciosa y vital para la supervivencia. En una tierra donde la sequía domina el horizonte y la lluvia es una bendición fugaz, el agua marca el ritmo de la vida. Los animales recorren grandes distancias guiados por el olor de la humedad. Las plantas adaptadas absorben hasta el más mínimo rocío, y hasta los insectos más pequeños se organizan en torno a charcos temporales. Aquí, una simple gota puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso se trata con la reverencia que merece el oro líquido en medio del desierto. En medio de la vasta sequedad del sur de África, algo extraordinario ocurre cada año. Un fenómeno que desafía la lógica y transforma el desierto en vida vibrante. Mientras el Kalahari permanece bajo un cielo casi sin nubes, las lluvias comienzan su historia a miles de kilómetros de distancia, en las tierras altas y verdes de Angola. Allí, entre montañas y mesetas, se inicia un viaje acuático que desafía el tiempo y la distancia. Las aguas que caen a comienzos del año no siguen el camino tradicional hacia el mar. En su lugar, emprenden un largo recorrido serpenteando por ríos que atraviesan sabanas, bosques y llanuras, hasta llegar a un destino singular, el corazón seco del Kalahari. Cuando estas aguas finalmente alcanzan el Kalahari, parecen desafiar todas las probabilidades. Inundan lentamente el desierto, nutriendo la tierra reseca y dando origen al mayor delta interior del mundo. Oficialmente llamado Delta del Cubango, es conocido globalmente como el Delta del Okavango, una rareza geográfica y un milagro ecológico. La magia detrás del delta del Okavango comienza entre enero y febrero,
cuando lluvias torrenciales alimentan los ríos Cubango y Cuito, arterias principales de la región. Estas aguas recorren cientos de kilómetros, ganando fuerza y volumen, hasta finalmente llegar a Botsuana. Allí, en lugar de seguir hacia el océano, el flujo se dispersa en forma de abanico entre canales y zonas inundadas, formando un impresionante mosaico que cubre cerca de 250 por 150 kilómetros durante el pico de la crecida, entre marzo y junio. En ese momento, la arena se llena de agua, la aridez se convierte en fertilidad y la vida estalla en todas direcciones. Surge entonces un milagro. El desierto florece y una impresionante diversidad de animales emerge de las sombras, listos para aprovechar el breve periodo de abundancia. El intenso calor de la región acelera la evaporación y la transpiración de las plantas, creando un ciclo de crecidas y sequías que moldea la vida en el delta. La inundación alcanza su punto máximo entre junio y agosto, precisamente durante el invierno seco en Botsuana, haciendo que el delta triplique su tamaño. Este momento atrae una impresionante cantidad de vida silvestre que llega desde grandes distancias, transformando el lugar en una de las mayores concentraciones de animales de toda África. El terreno plano del delta, con menos de 2 metros de variación en un área de 15.000 kilómetros cuadrados, facilita esta expansión de las aguas. Cada año, cerca de 11.000 millones de metros cúbicos de agua recorren el delta del Okavango, pero nada de eso llega a otros cuerpos hídricos. El 60% es absorbido por las plantas, el 36% se evapora y apenas el 4% se reparte entre infiltración en el suelo y flujo hacia el lago Ngami. Curiosamente, cerca del 70% de las islas del delta se formaron sobre montículos de termitas que sirvieron como base para el crecimiento de árboles y la posterior fijación del suelo. El clima de la región se caracteriza por lluvias concentradas en verano, con un promedio anual de 450 milímetros, temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius y altos niveles de humedad. En los meses secos, el calor sigue siendo intenso y tormentas esporádicas ayudan a refrescar el ambiente. Durante ese periodo, la extensión del agua alcanza su punto máximo, con la parte más ancha del delta llegando a unos impresionantes 170 kilómetros de ancho, creando un vibrante oasis en medio del paisaje árido del desierto. El fenómeno conocido como pulso de inundación del río Okavango es una de las manifestaciones más impresionantes de la dinámica hídrica del delta. Este proceso natural ocurre anualmente y es responsable de transformar vastas áreas de tierra seca en un vibrante ecosistema acuático. El pulso de inundación es un fenómeno vital, pues garantiza la renovación de los hábitats acuáticos, creando áreas temporales de abundancia que sustentan una impresionante variedad de vida. Durante este periodo, el delta se transforma en un santuario viviente. Aquí se refugia casi la mitad de la población de elefantes del continente, con inmensos rebaños migratorios que cruzan sus canales en busca de alimento y seguridad.
La región alberga 164 especies de mamíferos, entre ellos leones, leopardos, guepardos, hienas y perros salvajes africanos, además de especies raras como el sitatunga, un antílope adaptado a la vida acuática. La mayoría de los cerca de 200.000 grandes mamíferos que circulan por los alrededores del delta no permanecen allí todo el tiempo. Son nómadas, guiados por los ritmos de la lluvia y la vegetación. Con la llegada de las lluvias de verano, estas criaturas parten en busca de nuevos pastos y refugio, iniciando una travesía que puede durar semanas. También conviven en este mosaico ecológico 157 especies de reptiles, desde pequeños lagartos hasta los temidos cocodrilos del Nilo, además de 540 especies de aves, incluidas águilas pescadoras, martines pescadores, cigüeñas, pelícanos y especies endémicas que dependen directamente del agua del delta para sobrevivir. Es un paraíso para los observadores de la vida silvestre y un laboratorio natural para científicos de todo el mundo. Entre los primeros en llegar están los elefantes, verdaderos gigantes de la sabana. Pisan con la fuerza de 1 tonelada por pata. Este es el mayor animal terrestre del planeta. Abren camino entre arbustos y árboles como si fueran de papel. Recorren largas distancias en busca de agua y alimento. Aquí, en el corazón palpitante del delta del Okavango, donde las aguas danzan sobre la tierra seca del Kalahari y transforman todo a su alrededor, vive una de las poblaciones de elefantes más impresionantes del planeta. Son más de 130.000 individuos, la mayor concentración de elefantes africanos del mundo, viviendo en armonía con un ecosistema que depende directamente de sus huellas, sus hábitos y su sabiduría ancestral. Este gigante es capaz de olfatear el tesoro líquido a kilómetros de distancia, incluso bajo toneladas de arena y el sol abrasador del mediodía. Sobreviven en ambientes áridos como el delta del Okavango y el desierto del Kalahari. Parte de ese éxito proviene de una habilidad casi mágica, la capacidad de detectar la presencia de agua subterránea a más de 10 kilómetros de distancia. Gracias a un olfato increíblemente agudo, combinado con una memoria impresionante, los elefantes pueden identificar pistas sutiles dejadas por el entorno, como variaciones en la vegetación, en la humedad del suelo o incluso en la dirección del viento, para guiar a su grupo hasta fuentes ocultas. Son los perforadores naturales del desierto, capaces de cavar pozos con sus patas y trompas, creando verdaderos oasis para sí mismos y para muchas otras especies que dependen de ellos para sobrevivir. Esta sensibilidad al agua convierte al elefante en uno de los ingenieros ecológicos más importantes de la sabana africana. En el Okavango encuentran todo lo que necesitan: agua dulce, vegetación acuática y sombra. Con sus trompas hábiles desentierran raíces, derriban ramas y excavan agujeros, creando pequeñas lagunas que benefician a muchas otras especies. El elefante africano es un verdadero titán, que puede alcanzar hasta 4 metros de altura en los hombros y pesar impresionantes 6 a 7 toneladas, el equivalente a un camión cargado deslizándose sobre 4 patas. Su cuerpo es una muralla viva,
cubierto por una piel gruesa, arrugada y marcada por las cicatrices de una vida enfrentando el calor extremo y las sequías implacables. Sus colmillos, hechos de marfil puro, pueden superar los 2 metros de longitud, mientras que sus orejas gigantes, con forma de mapa de África, ayudan a regular la temperatura de un cuerpo que funciona como una verdadera planta generadora de energía. El tamaño monumental del elefante no es solo una cuestión de grandeza, es una estrategia de supervivencia. Con sus largas extremidades, puede recorrer grandes distancias en busca de agua y alimento, y con su masa imponente, ahuyenta a los depredadores y garantiza la seguridad del grupo. En el reino severo del desierto, ser grande no es solo una ventaja, es una necesidad vital. En los bordes del delta del Okavango, donde el agua serpentea como venas sobre un cuerpo de arena y vida, camina una de las criaturas más emblemáticas de África, el elefante del Okavango. A diferencia de sus parientes del Kalahari, que viven bajo el dominio del calor y la escasez, este gigante prospera en un entorno de abundancia estacional. Es un sobreviviente fluido que se reinventa entre la sequía y la inundación. Cuando las aguas retroceden, recorre grandes distancias para alcanzar nuevos pastizales. Cuando llegan las lluvias, celebra, bañándose y zambulléndose con una alegría casi infantil. Un solo elefante del Okavango puede consumir diariamente hasta 200 kilos de vegetación, entre hojas, ramas, cortezas, frutas e incluso raíces arrancadas con una fuerza brutal. Con su trompa multifuncional, pasa hasta 16 horas al día alimentándose, revisando árboles y arbustos en busca de nutrientes. Y para saciar su sed en un entorno donde el agua fluye como sangre en las arterias de la sabana, necesita beber entre 100 y 200 litros de agua al día. Y esta cantidad puede duplicarse en días de calor intenso o durante largas caminatas bajo el sol africano. Justo detrás de los elefantes vienen los búfalos africanos, desplazándose en grandes manadas, siempre atentos a los peligros ocultos entre la vegetación. Estos animales forman manadas impresionantes, que pueden variar desde pequeños grupos de 20 a 30 individuos hasta superaglomeraciones de más de 1000 búfalos, moviéndose como un mar negro sobre el paisaje inundado. Un adulto puede medir hasta 1,7 metros de altura en los hombros, con cuerpos robustos que superan los 3 metros de largo. Pueden pesar entre 800 y hasta 1000 kilos. Son verdaderas murallas vivientes, con cuernos curvados y unidos en el centro por una base ósea llamada boss, que sirve como escudo en las batallas entre machos y en las defensas contra depredadores. Viviendo en regiones de vegetación densa y suelos fértiles, los búfalos del Okavango se alimentan de gramíneas y forrajes abundantes, consumiendo hasta 25 kilos de vegetación por día para mantener su estructura colosal. Pero los búfalos no son solo comedores voraces, son piezas fundamentales en el tablero ecológico del Okavango. Al pastar en grandes grupos, mantienen el pasto bajo, abriendo camino para otras especies más pequeñas y evitando que la maleza se vuelva demasiado densa, lo que podría favorecer incendios devastadores.
Donde pasan, fertilizan el suelo con estiércol abundante, creando microambientes propicios para la regeneración vegetal. Y donde hay presas, hay depredadores. A pesar de su comportamiento gregario y su fuerza impresionante, que ofrece una protección mutua contra los cazadores, aún así, leones, hienas y cocodrilos los cazan. Esta relación de caza y defensa mantiene el equilibrio poblacional entre especies. Cuando un león caza un búfalo, no se alimenta solo. Buitres, chacales e incluso insectos se benefician de los restos que quedan. Así, el búfalo cafre es mucho más que un herbívoro robusto. Es un ingeniero natural, un mantenedor silencioso de la armonía ecológica que convierte al delta del Okavango en uno de los ecosistemas más vivos y palpitantes de la Tierra. En el reino salvaje del delta del Okavango, donde el agua moldea el ciclo de la vida y la vegetación crece con furia entre las crecidas, los depredadores reinan con astucia y poder. Este santuario húmedo, uno de los más ricos de África, alberga una formidable lista de cazadores, cada uno con su papel específico en el equilibrio ecológico de la región. En la cima de esta cadena está el león, el depredador supremo del Okavango. En manadas organizadas, conocidas como clanes, estos felinos coordinan ataques con precisión quirúrgica, derribando presas enormes como búfalos e incluso jóvenes elefantes. Con cuerpos que superan los 200 kilos y mandíbulas potentes, los leones son la fuerza bruta del delta. Leones adaptados al terreno pantanoso cazan en grupo, usando la vegetación como camuflaje y atacando con una precisión letal. A diferencia de los leones de otras regiones, estos han desarrollado patas más fuertes y estrategias específicas para no quedar atrapados en el barro durante la caza, convirtiéndose en especialistas en este entorno híbrido entre tierra y agua. En el ambiente impredecible y cambiante del delta del Okavango, donde el agua moldea el territorio y la vegetación crea corredores naturales y trampas, otros depredadores también se han adaptado para competir en la feroz lucha por alimento. Guepardos y leopardos enfrentan desafíos únicos para cazar, moverse y sobrevivir. El guepardo, conocido como el animal terrestre más veloz del planeta, tuvo que ir más allá de la velocidad para adaptarse a este ecosistema lleno de obstáculos. En el Okavango, donde el suelo puede estar inundado y la vegetación limita la visibilidad, el guepardo se vuelve más cauteloso, utilizando pequeños campos abiertos entre las islas y áreas de hierba baja para emboscar a sus presas. En un arranque explosivo, puede acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos, un rendimiento comparable al de muchos autos deportivos de alto nivel. Su velocidad máxima puede alcanzar los 120 km por hora, dependiendo del terreno, el clima y la salud del animal. La eficiencia del guepardo proviene de su cuerpo adaptado a la velocidad, columna vertebral flexible, patas largas, músculos potentes, cola usada como timón para equilibrarse en las curvas y grandes fosas nasales que facilitan la oxigenación. Cada carrera es una explosión intensa, rápida, precisa
y muchas veces decisiva para capturar a su presa. Evita los pantanos más profundos, concentrando su actividad en zonas de transición entre áreas secas y húmedas. Sus garras semirretráctiles actúan como verdaderas pinzas, garantizando tracción incluso sobre suelos húmedos. Su pelaje manchado sirve como un camuflaje perfecto, ayudándole a ocultarse entre sombras y follajes antes de atacar con precisión fulminante. Mientras tanto, el leopardo africano, maestro del sigilo, se muestra aún más adaptado al ambiente laberíntico del Okavango. A diferencia del guepardo, que depende de la velocidad y de áreas relativamente abiertas, el leopardo, cazador solitario y silencioso, explora el terreno pantanoso con paciencia y estrategia. Dotado de una excelente capacidad para trepar, utiliza los árboles no solo como refugio, sino también como plataforma de observación y lugar seguro para almacenar sus presas. Sus patas anchas distribuyen mejor el peso sobre el suelo inestable, evitando que se hunda en zonas inundadas. Además, su cuerpo robusto y musculoso le permite moverse en silencio entre la densa vegetación, ideal para emboscadas rápidas y precisas. Su dieta versátil también es una ventaja crucial. Mientras que el guepardo depende en gran parte de antílopes de tamaño medio, el leopardo caza desde pequeños roedores hasta babuinos, aves y crías de animales más grandes, adaptándose a la disponibilidad del momento con una flexibilidad alimentaria impresionante. Aquí, todos los depredadores han desarrollado hábitos conductuales específicos para lidiar con los riesgos del delta, especialmente con la presencia constante de competidores, como leones, hienas e incluso cocodrilos. Los guepardos más vulnerables suelen evitar enfrentamientos y prefieren cazar en horarios específicos como el amanecer o el atardecer, cuando hay menos actividad de leones e hienas. Muchas veces deben consumir sus presas rápidamente antes de que sean robadas. En cambio, los leopardos, más fuertes y agresivos, usan el sigilo como su principal defensa. Rara vez entran en conflictos directos y prefieren el aislamiento, manteniendo territorios extensos y bien marcados. La habilidad de arrastrar sus presas hasta lo alto de los árboles es una de las mayores adaptaciones conductuales del leopardo, una técnica que garantiza su seguridad alimentaria, incluso en los ambientes más disputados del Okavango. Es esta combinación de fuerza, inteligencia y adaptación lo que convierte a estos dos cazadores en verdaderos sobrevivientes de uno de los ecosistemas más desafiantes y ricos del planeta. En las llanuras inundadas y los campos secos del delta del Okavango, un espectáculo menos glamoroso, pero absolutamente vital, ocurre lejos de los ojos del público: la minuciosa limpieza de la muerte. Aquí, hienas, buitres y el temible marabú reinan como los verdaderos limpiadores del ecosistema. Las hienas, con su reputación de carroñeras oportunistas, son mucho más que simples aprovechadoras. Son estrategas incansables, patrullando vastos territorios en busca de cadáveres frescos o presas vulnerables.
con mandíbulas que trituran huesos y un sistema digestivo capaz de procesar incluso pezuñas y tendones. Estos animales eliminan residuos orgánicos que, si se abandonaran, propagarían enfermedades y atraerían parásitos. Pero no se engañen, las hienas también son cazadoras eficientes. Trabajan en grupo, organizadas como un ejército disciplinado, capaces de coordinar persecuciones y capturas con precisión mortal. Sin embargo, su verdadera importancia va más allá de la caza. Reciclan la muerte, transformando restos en energía viva, manteniendo el ambiente limpio y equilibrado. La mandíbula de la hiena es una de las más poderosas del reino animal, capaz de ejercer una fuerza de hasta 5.000 newtons, suficiente para aplastar huesos gruesos como si fueran ramas secas. Esta fuerza extraordinaria les permite consumir partes del cadáver que otros depredadores dejan atrás, como tendones, cartílagos e incluso el propio esqueleto. Con dientes afilados y molares adaptados para triturar, las hienas aprovechan cada fragmento de alimento, convirtiéndose en recicladoras perfectas de la sabana. Esta habilidad no solo garantiza su supervivencia incluso en tiempos de escasez, sino que también desempeña un papel esencial en la limpieza y equilibrio ecológico. Las hienas tienen una organización social compleja y altamente estructurada, conocida por su matriarcado. El liderazgo está dominado por las hembras, que son más grandes, más fuertes y más agresivas que los machos. Dentro del grupo, que puede contar con hasta 80 individuos, existe una jerarquía bien definida, con cada miembro ocupando un lugar específico según su edad, fuerza y estatus. Las hembras de alto rango lideran la caza y el acceso a la comida, mientras que los machos, a pesar de ser subordinados, desempeñan papeles importantes en la protección y colaboración. La vida social de las hienas está marcada por una intensa comunicación que incluye vocalizaciones, gestos corporales y marcación territorial. Este sistema social eficiente permite a la manada cazar, proteger a las crías y defender su territorio con gran cohesión y organización. Y cuando los cielos del delta se llenan de sombras silenciosas, es señal de que los buitres han entrado en escena. Estas aves, muchas veces subestimadas, son centinelas aéreas de la decadencia. Con una vista aguda, localizan cadáveres a kilómetros de distancia y descienden en espiral sobre el cuerpo sin vida, consumiendo piel, músculos y órganos que incluso las hienas dejan atrás. Los buitres poseen un olfato extremadamente desarrollado. Estos carroñeros pueden detectar el olor de la carne en descomposición a distancias impresionantes, hasta 8 o 10 kilómetros. Son capaces de identificar gases liberados por tejidos en descomposición, especialmente el etilmercaptano, un compuesto sulfurado que se libera en las primeras fases de la putrefacción. Este sentido está tan desarrollado que en áreas densas de sabana cerrada, donde la vista se ve limitada, el olfato se convierte en su principal aliado para localizar cadáveres. En el Okavango existen varias especies, como el buitre palmero, el orejudo y el dorsiblanco, todas con funciones específicas en el desmantelamiento de los restos. Su digestión altamente ácida neutraliza bacterias peligrosas como el anthrax y el botulismo, impidiendo que estas enfermedades
se propaguen por la cadena alimenticia. Una de las aves más grandes e imponentes de África está presente en el delta del Okavango. Se la reconoce fácilmente por su aspecto singular: cuerpo robusto, cuello desnudo, pico largo y grueso, además de una bolsa de piel colgante en el cuello. Una característica que le da un aire prehistórico y a veces aterrador. A pesar de su apariencia poco agraciada, el marabú desempeña un papel ecológico fundamental en el delta, actuando como necrófago, es decir, alimentándose principalmente de carroña y residuos orgánicos, lo que contribuye a la limpieza del entorno y al control de enfermedades. En el delta, el marabú puede verse con frecuencia alrededor de cuerpos de agua, donde aprovecha tanto peces muertos como pequeños animales acuáticos. Además de ser carroñero, también caza activamente, alimentándose de ranas, insectos, roedores e incluso crías de otras aves, cuando se presenta la oportunidad. Es un ave oportunista, adaptable y altamente eficiente, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la abundancia de presas y restos de animales muertos aumenta. Con una envergadura que puede superar los 3 metros, el marabú domina las orillas y los pantanos, con una presencia imponente. Juntos, buitres, marabús e hienas forman un engranaje ecológico invisible pero insustituible. Sin ellos, la acumulación de cadáveres contaminaría el agua, atraerían plagas y pondrían en riesgo toda la biodiversidad de la región. En el silencio de sus acciones, estos limpiadores naturales garantizan que el ciclo de la vida siga fluyendo con equilibrio, transformando la muerte en renovación en el corazón salvaje del Okavango. En el delta del Okavango, uno de los cazadores más impresionantes y eficaces es el perro salvaje africano, también conocido como perro salvaje o licaón. Con una población estimada de apenas 6.000 individuos en toda África, este depredador endémico del Okavango forma grupos compactos o manadas que suelen variar entre 2 y 15 animales. Su fuerza radica en la cooperación y la comunicación, fundamentales para su estrategia de caza altamente coordinada. En lugar de ataques aislados, los perros salvajes cazan en equipo, con cada miembro desempeñando un rol específico, ya sea persiguiendo a la presa, emboscándola o aislándola del grupo. Son conocidos por su increíble resistencia, cazando a larga distancia, lo que les permite agotar a sus presas, como impalas, gacelas e incluso búfalos jóvenes. Su velocidad, agilidad y trabajo en equipo hacen de cada persecución una operación estratégica. Socialmente, los perros salvajes del Okavango poseen una estructura jerárquica fluida, donde tanto machos como hembras participan igualmente en la caza y defensa del grupo. La manada se mantiene unida por un fuerte vínculo social, y todos los miembros, incluidos los cachorros, son cuidados por toda la comunidad, lo que asegura la supervivencia de la cría. Este comportamiento cooperativo va más allá de la caza. Los perros también comparten equitativamente la comida, garantizando que incluso los cachorros más jóvenes reciban los nutrientes esenciales. En términos de ecosistema, los perros salvajes desempeñan un papel crucial en el control de la población de herbívoros, previniendo que ciertas especies se sobrepoblen
y agoten los recursos vegetales. Su habilidad para cazar en grupo también les permite alcanzar una tasa de éxito mucho mayor que otros depredadores, como los leones, ayudando a mantener el equilibrio entre presas y depredadores en el Okavango. Su presencia es vital para el ecosistema, ya que ayudan a moldear la diversidad y la salud del hábitat, promoviendo la regeneración de plantas y la dinámica natural de las especies. En los canales de agua que serpentean por el vasto territorio, los hipopótamos son una presencia constante e imponente. Se estima que existen alrededor de 150.000 hipopótamos en África, con una gran concentración en el Okavango, donde las aguas poco profundas y los pantanos ofrecen el ambiente ideal para su supervivencia. Estos gigantes semiacuáticos pasan la mayor parte del día sumergidos en aguas frescas, protegiendo su piel sensible del abrasador sol africano. Aunque a menudo se los ve flotando o caminando en aguas someras, los hipopótamos son animales extremadamente territoriales y sociales, viviendo en grupos de hasta 30 individuos, con una jerarquía bien definida. Durante la noche, emergen de las aguas para pastar, consumiendo enormes cantidades de vegetación, hasta 35 kilos de hierba por noche, y son capaces de recorrer grandes distancias en busca de alimento. Son verdaderos gigantes de la fauna africana. Un hipopótamo adulto puede alcanzar hasta 4,5 metros de longitud y, en promedio, pesar entre 1.500 y 1.800 kilos, con algunos ejemplares especialmente grandes que superan los 2.000 kilos. Su apariencia tranquila y comportamiento aparentemente dócil esconden el hecho de que son uno de los animales más peligrosos del Okavango, con sus poderosas mandíbulas y colmillos afilados que pueden medir hasta 50 centímetros. Son extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados o al defender sus territorios y crías. Los hipopótamos suelen ser subestimados en cuanto a los peligros de la vida silvestre africana, pero la realidad es que están entre los animales más letales del continente. Se estima que, en promedio, los hipopótamos causan alrededor de 500 muertes humanas al año en África, un número superior al de muchos depredadores más temidos, como leones o cocodrilos. A pesar de su enorme masa, son sorprendentemente ágiles tanto en el agua como en tierra firme, pudiendo correr hasta 30 kilómetros por hora en distancias cortas, lo que los hace aún más imponentes, ya que su combinación de tamaño, fuerza y velocidad no tiene comparación. Ese tamaño inmenso y poder de movimiento hacen de los hipopótamos una de las criaturas más dominantes y respetadas del ecosistema del Okavango. Su presencia en este ecosistema es fundamental, pues sus actividades, como el pisoteo del fondo de ríos y lagos, ayudan a mantener el flujo del agua y a aumentar la circulación de nutrientes esenciales para otras especies acuáticas y vegetales. Uno de los grupos más simbólicos de la sabana africana florece en plena armonía con los ciclos del agua y la vegetación, los antílopes.
Los antílopes pertenecen a un grupo diverso dentro de la familia de los bóvidos, la misma de los toros, cabras y ovejas, pero con rasgos únicos que los diferencian. Una de sus principales características es el cuerpo adaptado para la carrera y la agilidad, patas largas y delgadas, articulaciones flexibles y músculos diseñados para explosiones rápidas de velocidad. Son animales herbívoros, se alimentan de hierbas, hojas y en algunos casos de plantas acuáticas. Sus dientes están adaptados para pastar y rumiar, lo que les ayuda a digerir eficientemente la celulosa vegetal. Otra de sus marcas distintivas son los cuernos permanentes. A diferencia de los ciervos, que pierden su cornamenta cada año, estos cuernos varían en forma según la especie y se utilizan en combates entre machos o como defensa. Los antílopes también se distinguen por sus sentidos altamente desarrollados, visión panorámica, oído agudo y un olfato muy sensible. Estas habilidades son esenciales en espacios abiertos, donde la supervivencia depende de detectar el peligro antes de que sea demasiado tarde. La vida en grupo es un rasgo común entre ellos, lo que ofrece una protección colectiva frente a los depredadores. Este conjunto de atributos, movilidad, sentidos agudos y estrategia social, convierte a los antílopes en verdaderos maestros de la adaptación en el corazón de África. Este paraíso húmedo alberga una impresionante diversidad de especies, cada una con adaptaciones únicas que les permiten prosperar en diferentes nichos del ecosistema. Entre los más numerosos se encuentra el lechue de patas negras, una subespecie de lechue perfectamente adaptada al entorno acuático de este ecosistema singular. Estos antílopes viven en grandes manadas que pueden sumar cientos de individuos, formando una de las presencias más marcadas y constantes en las zonas inundadas del delta. El lechue es fácilmente reconocible por su pelaje dorado castaño, con el vientre más claro y las patas traseras oscuras, casi negras, una característica que da origen a su nombre. Pero lo más impresionante es su adaptación al terreno pantanoso. Sus patas son largas y están cubiertas por una sustancia aceitosa que repele el agua, permitiéndole correr con agilidad en zonas inundadas, donde pocos depredadores pueden alcanzarlo. Esta habilidad convierte al lechue en un verdadero corredor acuático. Los machos poseen largos cuernos en forma de lira que utilizan en combates por dominancia y territorio. Las hembras viven en grupos organizados, siempre alertas ante cualquier señal de peligro. Son una pieza clave en la cadena alimenticia del Okavango, sirviendo de presa para leones, leopardos y perros salvajes. Su abundancia ayuda a mantener a varios depredadores y su presencia indica la buena salud del ecosistema inundado. Entre las especies de antílopes existe una que es tímida y casi invisible, el sitatunga, maestro del camuflaje entre juncos y pastos acuáticos. Tiene un pelaje oleoso que repele el agua y pezuñas anchas que facilitan el movimiento en el lodo. Entre canales sinuosos y bosques de mopane habita uno de los animales más elegantes y numerosos de la sabana africana, el impala,
De tamaño mediano y movimientos gráciles, estos antílopes forman grandes rebaños que se desplazan con una sincronía casi hipnótica. Con pelaje color caramelo suave, marcas negras en las patas traseras y ojos siempre atentos, los impalas son maestros de la vigilancia, siempre en máxima alerta frente a los depredadores que acechan el delta. No solo ven el peligro, prácticamente lo presienten. Con un salto repentino, pueden elevarse hasta 3 metros y volar 10 metros en un solo impulso. Una coreografía de escape que confunde a leones, leopardos y perros salvajes, convirtiéndolos en uno de los objetivos más difíciles de capturar cuando están en grupo. Durante la época de apareamiento, los machos disputan territorios con impresionantes demostraciones de fuerza y vocalizaciones guturales, tratando de conquistar un harén de hembras. En los meses más secos, se agrupan en grandes manadas mixtas, utilizando la cantidad como protección. El más grande de los antílopes, el eland, imponente y silencioso, suele verse deambulando en pequeños grupos o solitario. Aunque no es el más numeroso, su imponencia lo hace inconfundible en el paisaje de la sabana. Los machos pueden pesar entre 800 y 1000 kilos, algunos incluso superan esa cifra, y alcanzar hasta 1,6 metros de altura en el hombro. Las hembras son más ligeras y esbeltas. Ambos sexos poseen cuernos en espiral, aunque los de los machos son más gruesos y cortos. A pesar de su tamaño colosal, el eland es sorprendentemente ágil. Puede saltar cercas de hasta 2 metros de altura y en distancias cortas alcanzar velocidades considerables para su masa. Su cuerpo robusto, con pelaje castaño claro y mechones de pelo en el cuello, está adaptado para soportar largas caminatas en busca de alimento y agua. El kudu mayor, un poco más pequeño que el eland, también llama la atención por su tamaño y rasgos únicos. Con sus imponentes cuernos en espiral, que pueden alcanzar hasta 1,5 metros de largo, este antílope no solo impone respeto, sino que encarna una elegancia casi sobrenatural. Los machos adultos pueden alcanzar hasta 1,60 metros de altura en la cruz, el punto más alto del lomo, y pesar entre 190 y 270 kilos, siendo mucho más robustos que las hembras, que son visiblemente más pequeñas y carecen de los largos cuernos espiralados que hacen tan distintivos a los machos. El largo total del cuerpo puede llegar a unos impresionantes 2,50 metros, sin contar la cola, que añade entre 30 y 50 centímetros. En su lomo, franjas blancas verticales corren como pinceladas hechas a mano por algún artista ancestral. Cada marca parece contar una historia antigua de supervivencia, astucia y silencio. El kudu se mueve con una ligereza sorprendente para un animal tan robusto, deslizándose entre los arbustos con la gracia de una sombra. Sus ojos observan todo, pero rara vez son vistos. Símbolo de fuerza y misterio, el kudu mayor ha sido venerado por diferentes culturas africanas como guardián del bosque y mensajero de los dioses. Su presencia inspira respeto no solo entre los depredadores naturales, sino también entre los pueblos que comparten su territorio. El kudu
Es un maestro del camuflaje y de la desaparición. En momentos de peligro, puede desvanecerse entre las sombras de la vegetación, como si se hubiera disuelto en el aire. Es esta dualidad entre presencia imponente y silencio absoluto lo que lo transforma en una figura casi mística, un símbolo viviente de la naturaleza indomable. Mientras otros animales eligen la confrontación o la huida, el kudu prefiere el silencio estratégico, volviéndose invisible incluso ante los ojos atentos de depredadores experimentados. Juntos, estos antílopes no solo enriquecen el paisaje visual del delta, sino que también sustentan la cadena alimenticia, sirviendo de alimento a grandes depredadores y manteniendo el equilibrio de los pastizales a través de sus hábitos alimenticios. En el delta del Okavango, donde la sabana se mezcla con canales y bosques dispersos, las jirafas caminan con majestuosa calma, como torres vivientes que dibujan el horizonte africano. Son los animales terrestres más altos del planeta, con machos que pueden alcanzar hasta 5,5 metros de altura, prácticamente lo equivalente a un edificio de 2 pisos. Sus largos cuellos no tienen más vértebras que otros mamíferos, sino vértebras alargadas que les permiten alcanzar la copa de las acacias, sus árboles favoritos. Con lenguas ágiles y musculosas de hasta 45 centímetros, arrancan hojas entre espinas como si fuera la cosa más fácil del mundo. En el Okavango, las jirafas prefieren áreas con vegetación arbustiva y bosques dispersos, donde su dieta puede satisfacerse con follaje fresco y nutrientes abundantes. Una ventaja en un entorno donde el pasto no siempre es confiable. Aunque parecen solitarias, viven en grupos sueltos, generalmente compuestos por hembras y sus crías, con los machos moviéndose entre grupos en busca de pareja. Su altura es una aliada para la vigilancia. Con ojos posicionados en lo alto, detectan depredadores como leones desde largas distancias y alertan a otras especies con su comportamiento. En este ecosistema, las jirafas cumplen un papel vital. Al podar los árboles, moldean la vegetación, dispersan semillas y crean claros que favorecen el crecimiento de nuevas plantas. Son esculturas vivientes, imponentes y silenciosas, cuya presencia refuerza el equilibrio y la belleza del delta. El ñu azul, también conocido como wildebeest, es uno de los protagonistas más destacados del delta del Okavango. Con su cuerpo robusto, cabeza grande, cuernos curvados y pelaje grisáceo con reflejos azulados, parece una fusión entre toro y antílope y lleva en su apariencia toda la fuerza y resistencia de ambos. Con una velocidad que puede superar los 80 kilómetros por hora, no solo son rápidos, sino también persistentes, usando la resistencia como su mayor arma contra los depredadores. En este ecosistema encuentra pastos estacionales ideales para alimentarse, gracias al pulso de las inundaciones que transforman el suelo árido en campos fértiles. Pero lo que realmente distingue al ñu azul es su espíritu migratorio. Participa en uno de los movimientos animales más grandes y espectaculares del mundo, la Gran Migración.
Cada año, cientos de miles de ñus se desplazan en masa en busca de agua y alimento, acompañados por cebras y otros herbívoros. Aunque el núcleo de esta migración ocurre más al norte, en el Serengeti y el Masai Mara, en el delta del Okavango también ocurren migraciones locales, guiadas por las lluvias y el crecimiento de los pastos. Durante estos desplazamientos, los ñus enfrentan cruces de ríos, emboscadas de depredadores y desafíos extremos, pero es precisamente ese movimiento lo que fertiliza la tierra, dispersa semillas, alimenta a los depredadores y mantiene el ciclo de la vida en constante movimiento. La verdadera fuerza del ñu reside en el colectivo. En grupo, forman una barrera casi impenetrable contra las amenazas, empleando un comportamiento conocido como confusión de masas. Cuando un depredador se aproxima, la manada entra en un movimiento coordinado. Decenas o cientos de cuerpos corriendo juntos, girando, cambiando de dirección, dificultando que leones, hienas o perros salvajes elijan un objetivo específico. Los ñus suelen reunirse con otras especies como cebras e impalas, formando una comunidad de ojos atentos y oídos alerta. Esta estrategia colaborativa aumenta las posibilidades de supervivencia para todos. En situaciones críticas, los machos adultos no dudan en enfrentarse directamente al peligro, utilizando sus cuernos curvados y afilados como armas de defensa. No son solo viajeros incansables, son piezas fundamentales en el equilibrio ecológico del delta. Su movimiento en grandes manadas mantiene bajo control la vegetación, evitando que ciertas plantas dominen el paisaje. Su abundancia atrae depredadores como leones y hienas, y sus cuerpos, cuando caen víctimas de la naturaleza, alimentan una cadena completa de vida. El ñu azul simboliza la resiliencia, la movilidad y la interdependencia que definen el pulso vital del Okavango. Siguiendo las huellas de las grandes manadas de ñus, marchando codo a codo por los campos abiertos del Okavango, están las cebras, compañeras de viaje y aliadas en la supervivencia. Juntas, estas dos especies forman una asociación estratégica que incrementa sus oportunidades frente a los depredadores y facilita el acceso a recursos. Las cebras, con sus cuerpos robustos y rayas hipnóticas, no son solo criaturas hermosas, son un testimonio viviente de una evolución ingeniosa y eficiente. Cada patrón de rayas es único, como una huella digital humana. Este rasgo distintivo confunde a los depredadores, dificulta el ataque de moscas picadoras y ayuda a regular la temperatura corporal. Con aproximadamente 2,5 metros de longitud y un peso de hasta 350 kilos, las cebras imponen respeto con solo su presencia. Pero lo más impactante no es su tamaño, sino su resistencia física. Son corredoras tenaces, capaces de alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora en distancias cortas. Habilidad vital para escapar de leones, hienas e incluso cocodrilos durante los momentos más peligrosos de la travesía. Las cebras también destacan por su aguda visión y oído, y viven en grupos sociales cohesivos liderados por un semental dominante que protege a las hembras y a las crías. Su dieta se compone de pastos secos y fibrosos, complementando así la alimentación más selectiva de los ñus. Esta diferencia en hábitos alimenticios reduce la competencia entre las especies, permitiendo que ambas prosperen al compartir el mismo territorio. Las grandes migraciones de ñus y cebras son verdaderas pruebas de resistencia y supervivencia.
A cada paso, estos herbívoros enfrentan un escenario cargado de amenazas, donde la búsqueda de comida y agua se entrelaza con el constante riesgo de muerte. No basta con encontrar pasturas frescas. Es necesario esquivar a depredadores terrestres como leones, guepardos, leopardos y perros salvajes que siguen a las manadas como sombras hambrientas. Pero el peligro no proviene solo de la tierra. En las travesías por ríos y canales, criaturas silenciosas esperan bajo la superficie. En las aguas serenas pero traicioneras del delta del Okavango se oculta uno de los depredadores más antiguos y letales del planeta, el cocodrilo del Nilo. Con cuerpos blindados de escamas, mandíbulas de fuerza colosal y ojos que vigilan en silencio desde la superficie, estos reptiles son maestros del ataque sorpresa. Algunos ejemplares superan los 5 metros de largo y pueden pesar más de 700 kilos. Son predadores perfectos, forjados por millones de años de evolución. Para ñus y cebras, cruzar los canales del delta durante la migración es enfrentar el punto más letal de toda la travesía. Las travesías por los ríos son momentos de máxima tensión. Cientos de animales se aglomeran en la orilla, olfateando el peligro invisible. Un paso en falso puede significar el fin. Cuando un ñu duda y se lanza al agua, es como si un mecanismo ancestral se activara. Los cocodrilos, que hasta entonces permanecen inmóviles como troncos sumergidos, emergen con violencia desde las profundidades, en ataques relámpago que no dejan margen para el error. Con mandíbulas que se cierran con una fuerza de hasta 22.000 newtons, estos depredadores atrapan las patas o el cuello de sus presas y las arrastran hacia el fondo, donde ejecutan el temido giro de la muerte. No hay piedad ni escapatoria fácil, pero paradójicamente esta violencia forma parte del equilibrio del ecosistema. Los cocodrilos regulan la población de herbívoros, evitando que las orillas del delta sean sobreexplotadas, y contribuyen así al ciclo armónico de la vida. Cada travesía es un espectáculo dramático, donde la supervivencia se escribe con cada salpicadura, cada salto, cada silencio interrumpido por un ataque fulminante. Si bien ñus, cebras, hienas y perros salvajes confían en la fuerza del número, formando grandes grupos que ofrecen protección, cooperación y vigilancia constante, existen animales que prefieren caminos solitarios, pero esa soledad no es debilidad. Es una estrategia sostenida por algo aún más poderoso: el tamaño. Aquí habita un animal gigantesco que pocos se atreven a desafiar. El rinoceronte es una de las presencias más imponentes y emblemáticas del delta. Existen 2 especies que lo habitan: el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro, ambos con características distintas, pero igual de impresionantes en su porte y comportamiento. El rinoceronte blanco, más grande y robusto, puede alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar más de 2.000 kilos, siendo uno de los herbívoros más imponentes de África. Su boca ancha está adaptada para pastar hierba, que constituye su principal fuente de alimento. En cambio, el rinoceronte negro, más pequeño y ágil, se destaca por su capacidad de maniobrar entre las zonas más densas de vegetación, donde prefiere alimentarse de arbustos y hojas.
Ambos tienen una piel gruesa y arrugada que los protege de los intensos rayos solares y de los insectos, y un cuerno hecho de queratina que es símbolo de fuerza y resistencia. A pesar de su apariencia imponente y a veces feroz, estos animales suelen tener un comportamiento tranquilo, siempre que no se sientan amenazados. Sin embargo, ante el peligro, como la presencia de un depredador o un intruso, pueden reaccionar con una rapidez y agresividad sorprendentes. Los cuernos de los rinocerontes, hechos de queratina, son armas poderosas y peligrosas. Con un tamaño y fuerza impresionantes, pueden usarse tanto para defenderse como para atacar. Cuando se sienten amenazados, los rinocerontes pueden embestir con una fuerza letal, derribando árboles o hiriendo gravemente a depredadores e incluso a humanos. Además, durante las disputas territoriales o por el apareamiento, los cuernos se utilizan en combates violentos entre rinocerontes, que pueden resultar en heridas graves o incluso en la muerte. Estos cuernos son fundamentales para la supervivencia y el dominio de estos animales, ayudándoles a proteger su territorio y sus recursos vitales. Sus huellas gigantes y movimientos pesados ayudan a moldear el terreno, abriendo caminos que permiten el crecimiento de nueva vegetación, además de dispersar semillas mientras se alimentan. Estos gigantes de la sabana africana, con su resistencia y fuerza, son verdaderos pilares del ecosistema del Okavango, recordándonos la inmensidad de vida que habita este paraíso natural. Otras criaturas más pequeñas, pero igualmente curiosas, también forman parte de la resistente fauna del delta. Una de ellas es el facóquero, también conocido como jabalí africano. Con sus colmillos largos y curvados que sobresalen de sus mandíbulas, el facóquero es un verdadero símbolo de adaptabilidad y supervivencia. Estos animales, de tamaño mediano y cuerpo robusto, están cubiertos por un pelaje espeso de cerdas duras y dispersas, que los protege tanto de los depredadores como de la vegetación abrasiva del delta. Aunque normalmente son animales solitarios o que viven en pequeños grupos, su naturaleza agresiva y territorial hace que, cuando se sienten amenazados, demuestren una fuerza sorprendente, utilizando sus colmillos como armas mortales. En su búsqueda de alimento, es un excelente excavador. Su dieta es variada e incluye raíces, frutas, insectos y hasta pequeños vertebrados, lo que lo convierte en un animal oportunista. Estos hábitos alimenticios, junto con su capacidad de excavar, ayudan a moldear el entorno, abriendo paso para el crecimiento de nuevas plantas y modificando el ecosistema local de manera significativa. Además, sus excavaciones también exponen minerales y otras fuentes de alimento que son esenciales para varias especies del delta. A pesar de su comportamiento agresivo cuando se siente amenazado, el facóquero es, la mayoría de las veces, un animal tímido que prefiere evitar el enfrentamiento directo. Su importancia en el ecosistema del Okavango va más allá de la alimentación. Con sus excavaciones y adaptaciones, contribuye a la biodiversidad local y a la salud del suelo, garantizando un equilibrio crucial para la dinámica de este paraíso salvaje. En este ecosistema desafiante, los babuinos se destacan como algunos de los habitantes más ingeniosos y adaptables de la región. Estos primates, pertenecientes al género Papio, viven en grandes grupos familiares conocidos como tropas, donde la vida social es intensa, estratégica
y marcada por una jerarquía bien definida. Cada miembro tiene su papel. Los machos dominantes mantienen el orden y defienden al grupo, mientras que las hembras forman lazos fuertes entre sí, cuidan a las crías y garantizan la cohesión del grupo. Estos vínculos sociales no son solo afectivos, sino también tácticos. Garantizan protección, acceso a comida y apoyo en las constantes disputas por espacio y recursos. Los babuinos se comunican de forma increíblemente compleja, mediante vocalizaciones variadas, expresiones faciales sutiles e incluso toques específicos, creando un sistema de convivencia que roza lo político. Estos animales son altamente oportunistas, omnívoros por naturaleza, se alimentan de frutos, semillas, raíces, pequeños animales, insectos e incluso huevos de aves, explorando cada rincón del ecosistema en busca de alimento. Con dedos ágiles y ojos atentos, escudriñan el suelo, abren ramas y examinan troncos caídos, siempre alertas ante depredadores como leopardos, hienas o águilas. Al menor signo de peligro, emiten gritos estridentes que alertan a toda la tropa, buscando refugio en árboles o sobre rocas elevadas. Esta combinación de inteligencia, cooperación y vigilancia constante convierte a los babuinos en supervivientes natos, esenciales para el equilibrio del delta, ya sea dispersando semillas, controlando poblaciones de insectos o incluso alterando el comportamiento de los depredadores. En el delta, los babuinos se mueven con destreza entre el bosque ribereño y las llanuras abiertas, aprovechando la abundancia de las crecidas estacionales, pero también resistiendo los periodos de escasez con una resiliencia impresionante. Son, en esencia, un reflejo de la propia naturaleza del delta, impredecibles, versátiles, intensos y, por encima de todo, fundamentales para el complejo engranaje ecológico que convierte a este santuario africano en uno de los refugios de vida salvaje más extraordinarios del planeta. Y no son solo los grandes animales terrestres los que se benefician de las crecidas. El delta del Okavango es un paraíso para las aves acuáticas. Más de 400 especies se registran en la región, entre ellas el ibis sagrado, el colorido carraca lila y la imponente grulla coronada. Pero ninguna llama tanto la atención como el águila pescadora africana, que con su aguda visión y elegante vuelo patrulla las orillas de los canales en busca de peces. En las orillas inundadas y los canales tranquilos del delta, una figura elegante y ancestral destaca con su cuerpo blanco inmaculado, cuello negro arqueado y un largo pico curvado como una hoz. Es el ibis sagrado, una de las aves más simbólicas del continente africano, venerada desde los tiempos del antiguo Egipto como encarnación del dios Tot, el señor del conocimiento. En este escenario vivo y palpitante, esta ave encuentra el ambiente ideal para prosperar. Aguas poco profundas, orillas fangosas y abundancia de presas acuáticas crean el escenario perfecto para su meticulina rutina de búsqueda de alimento. Con paso lento y calculado, el ibis sumerge el pico en el barro, tanteando a ciegas en busca de crustáceos, insectos, moluscos, pequeños peces e incluso ranas. Su menú versátil refleja su capacidad de adaptación a las diferentes fases del ciclo del agua.
El ibis sagrado es un ave altamente social, que vive en grandes grupos que vuelan en formación al amanecer y al atardecer en busca de alimento. Construye sus nidos en árboles cercanos al agua, formando numerosas colonias junto a otras aves acuáticas. Durante la reproducción, machos y hembras colaboran en la construcción del nido y en el cuidado de las crías. Además de su imponente belleza, el ave desempeña un papel esencial en el ecosistema. Como depredador de pequeños organismos acuáticos, ayuda a mantener el equilibrio y la limpieza de las aguas. Su sensibilidad a la calidad del agua la convierte en un indicador ecológico valioso, haciendo del ibis sagrado un verdadero guardián natural del delta. El tucán gris africano es otro habitante alado del delta del Okavango. Es un ave de pico largo y curvado, conocida por su vocalización característica y comportamiento social. Vive en parejas o pequeños grupos, alimentándose de frutas, semillas, insectos y pequeños animales, lo que lo hace esencial para el control de plagas y la dispersión de semillas en el ecosistema. Su reproducción es notable. La hembra se aísla en un agujero de árbol, sellando la entrada, mientras el macho la alimenta hasta el nacimiento de los polluelos. Este sistema cooperativo garantiza protección y supervivencia de la descendencia. Discreto pero vital, el tucán gris simboliza la complejidad e ingenio de este ecosistema. Majestuosa e inconfundible, el águila pescadora africana es una de las presencias más destacadas del delta del Okavango. Con su pecho blanco brillante, alas oscuras y un poderoso pico curvado, es fácilmente reconocible tanto por su aspecto como por su grito estridente, que resuena por los cielos como un símbolo sonoro de la vida salvaje africana. Esta águila es una experta cazadora acuática, especializada en capturar peces directamente de la superficie de ríos y lagunas con sus garras afiladas y reflejos impresionantes. Desde su posadero, generalmente un árbol alto a la orilla del agua, observa con paciencia, esperando el momento exacto para lanzarse en un vuelo rasante y certero. Cuando ataca, el impacto de sus garras puede ser devastador y casi siempre la presa no tiene oportunidad de escapar. Su dieta se basa principalmente en peces, pero también se adapta bien al ambiente, pudiendo cazar pequeños reptiles, aves acuáticas o incluso consumir carroña en tiempos de escasez. A pesar de vivir sola o en parejas, la presencia del águila pescadora es indicativa de ecosistemas saludables, pues depende directamente de la abundancia de agua limpia y vida acuática. Por ello, su presencia en el Okavango refleja el equilibrio ecológico de la región. La pareja de águilas suele formar vínculos duraderos, regresando al mismo nido por años consecutivos, en plataformas altas hechas de ramas. La hembra suele poner 2 huevos, pero generalmente solo un polluelo sobrevive, ya que el más fuerte tiende a eliminar al más débil en los primeros días de vida. Un reflejo de la dura selección natural. Esta ave poderosa e imponente es una pieza vital en el intrincado ciclo de vida que late en las aguas del delta. Su vuelo es una exhibición de fuerza y técnica, un recordatorio silencioso de la interdependencia entre todas las formas de vida en este santuario natural. Entre los colores vibrantes y los contrastes dramáticos del delta del Okavango,
Hay un ave que roba la escena con su plumaje casi mágico, el carraca de pecho lila, considerada por muchos como uno de los pájaros más bellos del mundo. Parece haber sido pintada a mano por un artista inspirado. Su pecho lila intenso se funde con tonos azul turquesa en las alas, verde menta en el dorso y hasta trazos de beige y marrón en las plumas de la cabeza, creando una explosión de colores que desafía cualquier descripción simple. Es un ave de pequeño tamaño, pero de presencia arrolladora. A pesar de su apariencia delicada, la carraca es una cazadora eficiente. Se alimenta de insectos, pequeños reptiles e incluso anfibios, que captura en el suelo tras observarlos desde una rama expuesta. Su preferencia por áreas abiertas con árboles dispersos la convierte en una figura frecuente en los alrededores de sabanas, llanuras y márgenes del delta. Cuando se la observa bajo la luz dorada del atardecer africano, parece brillar aún más, como si llevara en sus plumas el propio espíritu del Okavango. Para muchas culturas locales y visitantes, ver una carraca de pecho lila es un signo de buena suerte y un recordatorio de la increíble diversidad de formas, colores y comportamientos que hacen de este ecosistema uno de los más ricos e impresionantes del planeta. Es más que un pájaro, es una joya viva, volando libre en el cielo de África. Por aquí camina una de las aves más elegantes y emblemáticas de la sabana africana, el grulla coronada oriental. Con su cresta dorada erguida como una corona natural, este pájaro parece haber sido moldeado por la propia naturaleza para representar la realeza entre las aves. Su cuerpo esbelto, cubierto de plumas grises y blancas, contrasta con el rostro pintado de rojo y blanco, creando una apariencia casi ceremonial. Viviendo en parejas o en pequeños grupos familiares, la grulla se mueve con gracia por las llanuras húmedas, marchando entre juncos y lagunas poco profundas en busca de alimento, una dieta variada que incluye semillas, insectos, pequeños vertebrados e incluso crustáceos. Pero su característica más encantadora quizás sea la danza. Durante el cortejo, la grulla coronada realiza saltos gráciles, batidas de alas y movimientos sincronizados con su pareja, transformando el apareamiento en un verdadero ballet salvaje. Esta exhibición, que combina belleza estética y profundos lazos emocionales, es una prueba viva de que la naturaleza sabe ser poética. La grulla no es solo un espectáculo visual, sino un componente esencial en el mantenimiento del ambiente, ayudando en el control de insectos y la dispersión de semillas. Su presencia, majestuosa y pacífica, es un recordatorio silencioso de la armonía que puede existir entre el instinto y la elegancia, una joya viva de la sabana africana. Entre las aguas tranquilas y canales sinuosos del delta, una figura curiosa y enigmática llama la atención de los observadores más atentos. El ave cabeza de martillo, con su característica cabeza ancha y aplanada, es fácilmente reconocible. De plumaje discreto, se alimenta de peces, anfibios e insectos acuáticos, y es famosa por su habilidad para construir grandes nidos hechos de ramas, barro y hojas, que pueden pesar hasta 20 kilos. Estos nidos son usados durante varias estaciones e incluso por otras especies.
destacando la ingeniosidad del ave. La cabeza de martillo, con su arquitectura natural, simboliza la persistencia e inteligencia del ecosistema del Okavango. En el corazón árido y a la vez vibrante del delta del Okavango, una silueta imponente se mueve con elegancia entre las llanuras abiertas y las zonas más secas. Es el avestruz, el ave más grande del planeta. Con sus ojos enormes y patas musculosas, el avestruz es un verdadero sobreviviente de las sabanas africanas. No vuela. Sus alas son demasiado pequeñas para eso, pero lo que le falta en vuelo lo compensa en velocidad y resistencia. Esta ave gigantesca puede alcanzar hasta 70 kilómetros por hora corriendo, lo que la convierte en una de las criaturas terrestres más rápidas de la región, capaz de escapar de depredadores con explosiones de velocidad impresionantes. Los avestruces del Okavango están adaptados al calor extremo y a la escasez de agua. Obtienen gran parte de su hidratación de los alimentos que consumen, como raíces, semillas y pequeños invertebrados, y soportan variaciones de temperatura que harían colapsar a otros animales menos preparados. En grupo, estas aves desarrollan una dinámica social interesante, donde un macho dominante suele liderar y proteger a las hembras, especialmente durante la época de reproducción. Él también cava hoyos en la arena para hacer el nido colectivo, donde varias hembras depositan sus huevos. Cada huevo puede pesar más de 1,5 kilos y la incubación es compartida. La hembra cuida los huevos durante el día y el macho se encarga por la noche, camuflándose con el entorno oscuro. En el ecosistema del Okavango, el avestruz desempeña un papel importante como dispersor de semillas y como presa eventual de grandes depredadores, formando parte de un ciclo de vida ancestral que late, silencioso y resiliente, entre las sombras y la luz del desierto. Pero el delta también alberga secretos pequeños, casi invisibles, que sostienen toda esta cadena. Sapos, insectos, roedores y pequeños reptiles emergen en gran número durante la inundación, aprovechando la humedad para reproducirse. Estos pequeños seres son la base de un ecosistema extremadamente sensible. Bajo las aguas del delta del Okavango existe un mundo oculto de vida marina, donde peces, crustáceos y moluscos se deslizan entre vegetaciones sumergidas y raíces retorcidas. Este ambiente subacuático está lleno de colores y formas que crean una danza de luz y sombra, revelando la armonía de las especies que habitan este ecosistema. El agua transforma el tiempo y el paisaje, mostrando la resiliencia y adaptación de los seres vivos en cada rincón del delta, convirtiéndolo en un espacio de constante renovación y un espectáculo natural fascinante. Han pasado 4 meses desde que las primeras aguas comenzaron a descender de las mesetas de Angola, y ahora, finalmente, la inundación del delta del Okavango alcanza su apogeo. Millones de galones de agua han sido lentamente derramados sobre el suelo árido del Kalahari, transformando lo que antes era polvo y grietas en un mosaico de canales brillantes, pantanos fértiles e islas temporales. Es el punto culminante de un ciclo ancestral, donde cada gota cuenta, cada charco se convierte en vida. El paisaje cambia ante los ojos.
Manadas hambrientas regresan, aves migratorias aterrizan en bandadas, depredadores se acercan en silencio. Con la crecida, el desierto florece, y por un breve periodo, la abundancia reina soberana en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Aquí, el agua no corre hacia el mar, permanece, pulsa y transforma, creando uno de los ecosistemas más vibrantes y complejos de la Tierra. Cuando pasa el auge de las aguas, el delta del Okavango comienza a silenciarse. Poco a poco, el verde vibrante da paso al dorado seco y los canales cristalinos se encogen, evaporándose bajo el sol inclemente del Kalahari. Es un proceso inevitable, casi ritual. El agua se retira, dejando detrás huellas de su paso, grietas en la tierra, senderos de animales y charcos aislados que se vuelven el último refugio para los más resistentes. Las aves acuáticas migran, los peces quedan atrapados en charcos temporales y la lucha por la supervivencia regresa con toda su fuerza. El delta se seca de afuera hacia adentro, en un lento cerco de la sequía. Lo que era abundancia se convierte en escasez, y solo los más adaptados sobreviven. Es en este momento que la verdadera esencia del Okavango se revela. Un lugar donde la vida danza entre extremos, donde cada ciclo trae nuevas pruebas, pero también nuevas posibilidades. La retirada de las aguas no es el fin, es solo la preparación para el próximo renacer. A medida que los días avanzan y los vientos calientes vuelven a soplar, el delta del Okavango comienza lentamente a secarse. Lo que antes era un laberinto de canales vivos y lagos efímeros se transforma en tierra agrietada y vegetación reseca. En el corazón del Kalahari, la vida no se detiene, solo cambia de forma, esperando las próximas lluvias que traerán de vuelta el milagro de las aguas. Con la llegada implacable de la sequía, los grandes rebaños no tienen otra opción que seguir adelante, guiados por la urgencia de la sed y por el instinto de supervivencia. Cada paso levanta polvo e incertidumbre, porque no todos completarán ese viaje. El desierto revela su rostro más cruel. Aquí, la supervivencia es un privilegio reservado para los más fuertes y adaptados. Los pocos pozos de agua que aún resisten se vuelven disputados como tesoros, y la tensión flota en cada encuentro. Es hora de partir, no por elección, sino por necesidad. La dirección es incierta, el destino desconocido, y la única certeza es que el desierto pondrá a prueba cada vida hasta el límite.